Muy amados hermanos y hermanas, la continuidad de la palabra de Dios hoy es siempre una propuesta buena para nosotros en nuestro camino de ser discípulos misioneros del Señor, nuestro itinerario de fe. Vean que siempre la liturgia va ofreciendo y ampliando cada vez más una propuesta justamente de seguirles radicalmente al Señor. Recuerdo ya hace algunos domingos donde el llamado a seguir al Señor es fuerte en esta radicalidad. Quien quiere seguirme y no pierda su vida, por mí no es digno de mí. Quien me siga y más bien piense en su padre, en su madre, en su hermano, en su hermana, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es este seguimiento radical a la que el Señor nos llama. Por otro lado, se nos invitaba el cómo seguir al Señor en esta radicalidad y entrar en actitudes fundamentales, que por ejemplo sea la humildad o la sencillez, el reconocernos débiles, frágiles, para apoyarnos en el Señor. De Dios viene la vida. Dios es el Dios de la historia, que nos acompaña y camina junto a nosotros. Nosotros no somos dioses. Reconocer nuestra fragilidad, reconocer que somos pobres, reconocer que somos frágiles, es de verdad importante. De hecho, las experiencias en la vida nos hacen entrar en esto. Se nos hablaba ya, por ejemplo, en la misma exaltación de la Santa Cruz, el día que hemos celebrado la festividad de nuestro departamento. La mayor fragilidad del ser humano está expuesta total y plenamente porque somos mortales. Nos enfermamos, vivimos crisis profundas. Encontramos que la vida avanza, la edad avanza, vienen los achaques, nadie se libra de la vejez. Por más que nosotros queramos tener asegurada la vida, o en títulos, o en prestigios, o en famas, o en bienes, definitivamente hay que reconocer una cosa, que somos débiles, frágiles, pobres. Y la única manera o la clave de poder vivir bien en este mundo es apoyarse en el Señor, de quien viene la vida. Por eso decíamos que la autosuficiencia es uno de los peores pecados, creerse Dios o creer que de las riquezas nos vendrá la vida, o de nuestro poder, o de nuestra fama, de nuestra belleza, de nuestros títulos, es el mayor de los engaños. Vean por eso que hoy la palabra de Dios nos invita a pensar en estos dos tipos de personas, que podemos ser también nosotros, el sencillo y el pobre. En el Salmo decía, alaben al Señor que alza al pobre. ¿Por qué Dios tiene predilección por el pobre? ¿Quién es el pobre? Es aquel que reconoce que es débil. Es aquel que reconoce que no tiene nada. Es aquel que reconoce que de Dios le viene la vida. Es aquel que en sencillez vive en este mundo y sabiamente vive en este mundo, reconociendo que la vida no le viene de los bienes, de los títulos, sino le viene de Dios y se confía en Dios.
El pobre es como el caso del pueblo de Israel, que no tiene nada, es esclavo y en cambio se confía de Dios y sale de Egipto. Sale sin nada y es Dios quien lo protege y lo acompaña. El sencillo y el pobre es aquel que reconoce su fragilidad, que si tiene algo es porque Dios le ha regalado. Si tenemos la salud y tenemos la vida, es porque definitivamente esto nos viene de Dios, del amor y la misericordia de Dios. El otro hombre es aquel equivocado que aparece en la primera lectura. Aquel que está haciendo negocios, aquel que va incluso al templo pero pensando a ver qué hacer, aquel que toma la religión como una excusa, aquel que quiere o se ha engañado de que de los bienes le vendrá la vida y por tanto está maquinando constantemente, inclusive en contra de otros seres humanos. Aquel que está engañado, que no es pobre, que no es sencillo, que no es humilde. Aquel que cree que de su astucia, de sus negocios, de sus bienes, le vendrá la vida y el sentido aquella. Por eso vean que el Evangelio pone otra vez no solo a dos personas, sino a dos quienes se confían uno de una cosa y otros de otra. Y pone a un administrador como ejemplo. Un mal administrador que gastaba los bienes de su amo. ¿Por qué? Porque cree que en realidad de ahí le viene la vida. Y dice el Señor, había un hombre rico que pensaba que solo de ahí le venía la felicidad, la paz, el sentido a la vida. Sean buenos administradores, porque no se puede amar a Dios y al dinero. Y ahí lo dice de manera explícita, de manera explícita. No se puede amar a Dios y al dinero. Queridos hermanos, creo que es una provocación enorme para nosotros en nuestro camino de seguimiento al Señor. Entrar en la actitud y el espíritu del sencillo, del humilde, del que se confía en el Señor. De aquel que no entra en el engaño de creer que del dinero vendrá la vida, sino que más bien lo administra bien. Y aquí viene la otra propuesta de la palabra de Dios para también nosotros hoy día. Que el Señor nos conceda ser buenos administradores. Quien es buen administrador es que sabiendo que Dios le da muchos bienes, lo puede compartir. No estamos llamados para acumular riquezas en este mundo, porque si somos sinceros, no nos llevamos nada a la tumba. Ser buen administrador está justamente en este hecho, en esta actitud de total y plena confianza a Dios, saber compartir. Aquí parece que hay entonces una escuela de negocios, ¿no es cierto?, que dice es el invertir, el compartir versus el acumular o el ahorrar. Queridos hermanos, que acumulemos nosotros bienes en el cielo, que seamos buenos administradores, seguidores del Señor
en esta sencillez y en esta humildad. No se puede servir a Dios y al dinero. Que seamos capaces nosotros de ser tan buenos administradores, que seamos capaces de, sobre todo, alabar y bendecir al Señor, lo que decíamos en el Salmo. Alabemos al Señor, o hacer como Pablo, que en realidad se confía totalmente en Dios. Si queremos ser ricos, seamos pobres, sencillos y humildes. Esta pobreza evangélica o la pobreza del Evangelio, que no se trata de decir tienes que ser pobretón, miserable, sin un peso, sino administrar bien aquello. A todos el Señor nos da la dignidad de ser humano. Y si hay pobreza económica en este mundo y crisis, es porque no se reparten bien los bienes. Y no se está hablando de esta pobreza en el Evangelio. Se habla del sencillo, del pobre, del que se abandona a Dios y que comparte con sus hermanos. Aquel que sabe que del dinero no le viene la vida. Aquel que administra bien. Que sea pues el Señor que nos ayude a aceptar esta palabra. Que el Señor nos guíe en nuestro caminar y que seamos también inteligentes, astutos. No como dice ahí en el Evangelio, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, sino más bien que seamos también nosotros, hijos de la luz, buenos administradores, confiados o que se confían totalmente en el Señor, que comparten los bienes que Dios nos regala, que seamos de verdad también pobres de espíritu, pobres en el Señor, sencillos y buenos administradores.